Cuando Venezuela está en las calles defendiéndose a costa de la vida de su gente más joven, que en acto heroico están regando con su sangre esa tierra sagrada de la libertad y de la democracia, como Simón Bolívar la describió en su inolvidable discurso ante el Congreso de Angosturas. Mientras Venezuela anda en eso, aquí en Colombia no andamos en nada, porque este es un caos. Estamos en la agonía, y lo grave de la agonía es que es una agonía sin que la descubramos, sin que sepamos qué es lo que nos está pasando. Por eso hacemos un recuento muy breve de lo que llamamos la complicación de males, que es de lo que se mueren los campesinos cuando les falla todo y no hay un médico que les diga que lo que tienen es una crisis sistémica. Muy elegante. ¿Qué tenemos en Colombia? ¿Crisis sistémica o complicación de males? Miremos cuál es ella. Si quieren, empezamos hoy por el tema del Mar Caribe. Esta canciller nos quitó el mar, este gobierno, un gobierno cómplice, maldito, que no sabe de los derechos de la patria, resolvió que no alega y que no sigue discutiendo ante la Corte Internacional de Justicia el tema del Mar Caribe, y nos lo van a quitar porque perdimos el Mar Caribe. Y estamos perdiendo todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Ahora este lagarto internacional que es Santos, que es en lo que llamaría un grande novelista contemporáneo, arrogante como solo los imbéciles pueden serlo, no se ha dado cuenta de lo que nos está sucediendo en el vecindario. Venezuela definitivamente se cayó y ahora se suma al coro de los que dicen que lo de Venezuela es una dictadura después de haberla apoyado, de estar comprometido con ella, de haberse servido de ella. Santos es el gran cómplice de todo lo que está pasando en Venezuela. Eso nos lo hizo nuestro servicio exterior, como el tratamiento que le ha dado al Ecuador, que es otro país que está próximo a explotar, pero por supuesto no nos damos cuenta. Así es el servicio exterior de la República. Todos los días nos hablan de las maravillas de las carreteras y de las vías en Colombia. Hoy hay 2 páginas en El Tiempo que queremos saber quién las paga. 2 páginas enteras hablando de la maravilla de todo esto. Todavía sacan el retrato del ministro de Transporte que renunció o está renunciado, o uno no sabe porque da lo mismo. Da lo mismo que esos ministros estén en interinidad o que no estén o que sí estén. ¿Quién paga esas páginas? Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que el túnel de la línea no han sido capaces de terminarlo y que ahora se lo dieron a un contratista único proponente. Como siempre le gusta a la corrupción, tener un único proponente para mejor robar. Ese es el camino por donde se han robado los recursos del país, a través de licitaciones que tienen un solo proponente. De manera que camino hacia Occidente, imposible. El camino de Mulalólogo Guerrero para llegar a Buenaventura no comienza. Buenaventura, para ir de Bogotá a Buenaventura hay que gastar más por tonelada de lo que se gasta de Buenaventura hasta la China o hasta el Japón, de manera que somos muy competitivos y lo seguiremos siendo. La carretera al norte del país, la Ruta del Sol 2, cuando estalló el escándalo de Odebrecht y cuando estalló, y de la Corporación Financiera Colombiana, por supuesto, y de la carretera Ocaña-Gamarra, y de las 2 ministras complicadas en ese desafuero, con el secretario privado del presidente Santos, nos dijeron que para julio esa obra ya iba a estar en plena marcha y que no habría problema, que esto es una pequeña interrupción de unos días. No hay carretera, no hay licitación, no hay nada. Le quitaron a Navenal el contrato para adecuar el río Magdalena, que es un regalo que nos dio Dios, un río que va de sur a norte, llevando todas las posibilidades de desarrollo para comunicarnos con el mundo. Le quitaron el contrato a Navelena. ¿Dónde está el contrato de Navelena, el nuevo? No existe. ¿Dónde está la carretera Honda-Girardot? Nadie sabe de ella. ¿Dónde está la carretera de la soberanía que une Arauca con Cúcuta?
No se ha empezado. ¿Dónde está la carretera Cúcuta-Pamplona? No, se va a empezar, y en un trayecto en el que se gasta, por esa mala trocha que hay hoy, entre hora y hora y media, según Santo nos vamos a economizar 3 horas de camino. Ese es el conocimiento que este cachaco bogotano educado entre comillas en Londres, tiene de la realidad nacional. De manera que la situación vial del país es dramática. Tanto, queridos oyentes, que oigan esto, es un fracaso hasta la carretera que va a Napoima, la finca del presidente. Ni siquiera eso es capaz de construir Santos, su propia carretera para su propia finca. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el tema del techo para los colombianos? La crisis habitacional de los colombianos es enorme. Y había salido Vargas Lleras, el vicepresidente que llegó antes del vicepresidente payaso y comunista que tenemos ahora, el general Naranjo, que es un súbdito del gobierno cubano. Pues Vargas Lleras antes estaba regalando casas e iba por todos los municipios y se hacía retratar. Aquí 80 casas, acullá 100 casas, ¿dónde más 40 casas o 200 casas? Casitas. ¿Cuál es el déficit habitacional del país? Gigantesco. ¿Cuál es la última cifra? Las viviendas de interés social están cayendo 40%. Sobre las muy malas cifras de hace un año. Esto es sencillamente una catástrofe. ¿Qué pasa con la educación en Colombia? Que es otro desastre. Y la educación pública es sobre todo un desastre colosal. Y es el comienzo de todas las desigualdades. Le preguntábamos a un director de FECODE, a uno de los dirigentes gremiales de FECODE, con todo respeto, cómo explicaba él que los colegios públicos figuraran entre los últimos colegios en el ranking del país. De manera que los niños pobres, los niños de la clase media baja y de la clase media, que no tienen cómo ir a un colegio privado, están condenados a ir a los peores colegios del país. ¿Puede decirse algo peor de la educación en Colombia? Nuestro sistema educativo es un desastre. ¿Y el sistema de salud? ¿No hemos descubierto que el sistema de salud en Colombia tiene un déficit de 5 o 6 billones de pesos? ¿Que le estamos adjudicando Saludcop y Café Salud no sabemos a quiénes? En un contrato que es secreto. Aquí todo es secreto porque a la sombra no trabaja sino el crimen. La salud es un caos. Que se enferme una persona de cortos recursos y que cuente cómo es eso del peregrinar de EPS en EPS, de IPS en IPS hasta la muerte. ¿Qué está pasando con el campo colombiano? Pues como le recetaron al campo colombiano una confiscación de tierras de 3 millones de hectáreas, más las tierras que se necesiten para completar las unidades agrícolas familiares de los supuestos campesinos que tienen que normalizar sus tierras. Como esa fue la receta que se le dio al campo, no hay inversión. No hay inversión, sencillamente no la hay, no la puede haber. La gente está manteniendo porque tiene que mantener hasta donde puede. La aceleración, lo que no es en un plano inclinado, sino en una ruta ascendente. Desesperados los agricultores tratan de llevar su carga cuesta arriba a ver si logran sobrevivir. Estamos destruyendo el campo colombiano. ¿Y la industria qué? Lo que nos decía el señor presidente de Inexmoda a finales de la semana pasada. El contrabando acabó con la industria colombiana. ¿Y contrabando por qué? Porque el narcotráfico acabó con el país. Y empieza por acabar la industria, que es la gran esperanza de redención en un país subdesarrollado. La industria siempre en terreno negativo, pero creando empleos, porque para eso tenemos mentirosos profesionales como el doctor Perfetti. A ver, que explique cómo una industria que cae continuamente en producción es la que más empleos genera. Empleos, llama él,
llama él a la esclavitud, el empleo sin remuneración. Hoy hay en el diario La República, primera página, nada sospechoso de ser antisantista, un relato de los empleos nuevos que se crean en Colombia. Una catástrofe. La situación del empleo nos lleva a una conclusión. La gente en Colombia tiene hambre. El empleo informal es la técnica del rebusque y en eso están más de la mitad de los supuestos empleos o trabajadores que hay en Colombia. Más de la mitad no saben todavía a estas horas cómo van a desayunar. Eso es un país descuadernado, eso es un país con complicación de males. ¿Y qué pasa con el comercio? Pues con el comercio pasa que no vende. Y no vende porque no hay a quien venderle. Y no hay a quien venderle porque estamos en una pavorosa recesión. Que el Banco de la República es un cáncer que el Banco de la República trata de cuidar y de aliviar con emplastos y con aspirinas. Así, ese es el tratamiento que se le está dando al cáncer de la recesión en Colombia, producida por un gasto público desbordado, enloquecido, porque los adláteres de Juan Manuel Santos necesitan recursos para robarse el país y para votar por él y para votarle sus proyectos para entregarle este país al comunismo de las FARC. Ese es el panorama que tenemos, con una economía, con un déficit fiscal que está en las nubes, un déficit en cuenta corriente insostenible, unas exportaciones que se acabaron, unas importaciones que están en su momento más feliz con un dólar sobrevaluado, producto de las exportaciones ficticias de cocaína y de los capitales golondrinas que llegan todavía a explotar las ruinas de Colombia, como llegaban a Venezuela en su momento, en los comienzos de la juerga de la complicación de males que azotó ese país desde Hugo Chávez. Tenemos complicación de males, nos estamos muriendo y no sabemos de qué. Pero tranquilos, que no hay gabinete, no hay gobierno. Este mar embravecido lo estamos sorteando sin piloto en la nave. Complicación de males o crisis sistémicas. ¿Cómo quieren llamar el mal del que se muere Colombia? Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.